Mm. Bueno, mis queridos hermanos, lo que el Señor ha puesto para que estudiemos junto el día de hoy, el tema o el estudio lleva por título Temor al mensaje del tercer ángel. Y como subtítulo, están asustando a los jóvenes con la ley dominical. Temor al mensaje del tercer ángel. Están asustando a los jóvenes con la ley dominical. ¿Debieran los jóvenes estar asustados si se le predica esto o solamente es una excusa que se inventan algunas personas para que no se predique el mensaje que ha de ser presentado en este tiempo? Nuestra primera lectura que estaremos utilizando se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 12. Primera de Timoteo 4, versículo 1 y 12. Allí nos dice la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dándonos a entender que en el tiempo en el que estamos viviendo vendrán falsas enseñanzas dirigidas por los espíritus engañadores que son lo que instruyen las doctrinas de demonio. Nosotros como pueblo de Dios tenemos un mensaje que dar en este tiempo. Tenemos que alertar al pueblo de Dios. Deben las personas, especialmente jóvenes, o mejor dicho todos, los jóvenes, los adultos, temer al mensaje final de esta hora. El versículo 12 nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí el apóstol Pablo está aconsejando al joven Timoteo a hacer esto. A un joven deben de temer lo joven al mensaje del tiempo del fin. Segunda de Timoteo, capítulo 4, de los versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo sigue aconsejando a Timoteo, al joven Timoteo, diciéndole lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, oh joven Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El joven no debe de temer al mensaje del tiempo del fin, sino que tiene que esforzarse con la ayuda del Espíritu Santo a estudiar la palabra de Dios, a vivirla, a presentársela a los demás para que hagan una preparación en este tiempo en el que estamos viviendo. No debe de asustar a los jóvenes el mensaje del tiempo del fin. Esta cita nos dice lo siguiente: elimine de su programa los sermones que no iluminen el alma, que no respondan a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Predique el mensaje de prueba del tercer ángel. Es esencial que nuestros predicadores prediquen la verdad que tiene una conexión con el mensaje para este tiempo y que presenten los temas en la forma más sencilla. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la justicia de Cristo son temas de vital importancia para la gente. El mensaje de prueba del tercer ángel. Esta otra cita nos dice: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de la verdad del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicaciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento.
En pocas palabras, a los predicadores del tercer ángel se les llamará alarmista, y que lo que ellos estaban predicando o están predicando de que la iglesia se uniría con el Estado y se uniría para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, estas predicaciones que nosotros estamos haciendo se declararán absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercándose la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. El tercer mensaje o el mensaje del tercer ángel producirá un efecto que no habría podido producir antes. Mi queridos hermanos, este mensaje tiene que ser dado. Se asusten o tengan temor o no lo tengan. Tiene que ser presentado ya sea a niños, jóvenes, adultos o ancianos. No se asusta a nadie que ama a Dios, que quiere adorarle en espíritu y en verdad, con la verdad. La verdad tiene que ser presentada, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios quiere libertarnos de la esclavitud del pecado. En Apocalipsis 12:17, allí nos dice la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros tenemos que aconsejar a todos, sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, a que se unirán los poderes bajo el dominio de Satanás, y esos poderes van a perseguir a los guardadores de los mandamientos de Dios. Tenemos que hacer una preparación individual y tratar de preparar a otros también a que guarden los mandamientos de Dios. Vemos aquí, como ustedes ven en su pantalla, que el dragón hará una gran guerra contra el resto de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Mateo 15, los versículos 8 y 9, allí nos dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Cuando ustedes y yo entendamos el mensaje del tercer ángel, ¿qué significa? Vamos a poder entender cuáles son los mandamientos de Dios y cuáles son los mandamientos de los hombres. Debemos aprender esto. Muchos dirán: yo me sé los mandamientos que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio. La mayoría no lo entiende así. Muchos jóvenes no lo entienden así. Hay mandamientos de hombre que se siguen en las iglesias por encima, muchas veces, de los mandamientos de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8, allí nos dice la palabra de Dios: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nosotros, como mensajeros de Dios, que presentemos la palabra de Dios, tenemos que presentarla dando un sonido certero para que todos hagamos las preparaciones necesarias. Joel capítulo 2 versículo 1 nos dice lo siguiente: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Si viene y se aproxima el día del Señor, tenemos que dar el mensaje correcto para este tiempo, para que todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, hagan la preparación necesaria. Porque entonces dicen que se están asustando los jóvenes con el mensaje de la ley dominical. ¿Deben estar asustados los jóvenes o solamente son excusas que se están inventando? Lucas capítulo 2,
Versículos 39 y 40 allí nos están hablando de Jesús. Vamos a estudiar estos versículos para que entendamos si deben de estar asustados los jóvenes o por qué razón están asustados los jóvenes. ¿Será porque no se les está enseñando la verdad que debe de ser enseñada y vivida para este tiempo? Allí nos dice Lucas el versículo 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 41 y 42 dicen: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Versículo 41, subían ellos solo, los padres. Pero cuando Jesús tuvo 12 años, subieron también a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Porque aquí se nota que hay una diferencia en las edades, de la edad de 1 a 10 años, de 1 a 11 años, y de los 12. Hay una diferencia de esa edad. Se constituye niño de 1 a 11 y de los 12 se constituye un joven, un adolescente. Dice esta cita lo siguiente para que podamos entender esto. Entre los judíos, el año deodécimo, o sea, los 12 años, era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Al cumplir ese año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios. Se le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esta costumbre, Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua a Jerusalén. Como todos los israelitas devotos, José y María subían cada año para asistir a la Pascua. Y cuando Jesús tuvo la edad requerida, o sea, los 12 años, le llevaron consigo. Cuando tenía de 1 a 10, Jesús no iba. Cuando Jesús tuvo la edad requerida de 12 años, lo llevaron con ellos a Jesús a esa fiesta. Dice esta otra siguiente: por primera vez el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contemplaba la sangrienta víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Muy interesante. Cuando Jesús fue por primera vez al templo, él aprendió todas estas cosas. En Lucas capítulo 2, ahora el versículo 46 y 47 dicen: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Nosotros vamos a aprender algo acerca de esto, recordando que los versículos anteriores dicen que Jesús se había quedado mientras ellos iban de regreso a su ciudad natal. Eso lo vamos a entender más adelante. Dice esta cita lo siguiente: en esta visita a Jerusalén, los padres de Jesús desearon ponerle en relación con los grandes maestros de Israel. En pocas palabras, los padres, o sea, José y María, querían que Jesús aprendiera de los maestros de Israel. Continuemos leyendo. Dice: aunque era obediente en todo detalle a la palabra de Dios, no se conformaba con los ritos y las costumbres de los rabinos. José y María
esperaban que se le pudiese inducir a reverenciar a esos sabios. Ellos querían que Jesús aprendiera y reverenciara a los sabios maestros de Israel y a prestar más diligente atención a sus requerimientos. Pero en el templo Jesús había sido enseñado por Dios. Jesús había sido enseñado por Dios y no por los rabinos, por los maestros de Israel, que incluyen a los saduceos, abuseos, los sumos sacerdotes, escribas y fariseos. Sigue diciendo, en aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada, semejante a las escuelas de los profetas. Allí rabinos eminentes se reunían con sus alumnos y allí se dirigió el niño Jesús. Sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas, como quien buscaba sabiduría. Interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrirían y señalaban el avenimiento del Mesías. Miren cómo Jesús estaba sentado allí escuchando, pero él le interrogaba a ellos con relación a la profecía y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban al avenimiento del Mesías, o sea, de su propia persona. Dice, nuestro Salvador no animaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de su tiempo por la razón de que su mente se corrompieran. Escuchen muy bien, Jesús no animaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de su tiempo por la razón de que sus mentes se corrompieran por la repetición constante del ellos dicen o se ha dicho, como sucede hoy en día. Muchas personas no escuchan la palabra predicada de otra persona a menos que sea un pastor reconocido. O siempre dicen, el pastor fulano dijo esto, o el pastor fulano ha dicho esto. Se está repitiendo la misma historia. Continuamos leyendo. Porque pues debemos nosotros aceptar las palabras inestables de los hombres como sabiduría exaltada, cuando tenemos a nuestra disposición una sabiduría mayor y cierta, que es la Biblia. Dice, si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. Y eso sucede mucho, tanto en los teólogos como en los que son miembros regulares, en el sentido de que no predican, no enseñan, que no comprendemos la palabra de Dios a cabalidad por la sencilla razón de que cerramos los ojos con respecto a unas verdades que no deseamos poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósitos y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. Volvemos a Lucas capítulo 2, ahora el versículo 45. Pero no le hallaron, pero como no le hallaron, perdón, volvieron a Jerusalén buscándole. Eso fue cuando ellos fueron de camino, después de haber terminado la fiesta, volvieron a su ciudad y de camino cuando volvían no hallaron a Jesús. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. No hallaron a quién, sabemos que no hallaron a Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa el nombre Jesús? En Mateo capítulo 1, versículo 21, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el nombre Jesús lo que significa es el Salvador. Pero, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Como no hallamos la salvación o no hallamos el Salvador, volvieron a Jerusalén, pero le voy a explicar eso más adelante. Dice,
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Qué es pecado? Nosotros sabemos que pecado es transgresión de la ley, según primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por cuanto no hallaron a Jesús, volvieron a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Bíblicamente hablando. En Zacarías 8, el versículo 3, allí nos dice lo siguiente: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará, ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Volvieron a Jerusalén, por cuanto no hallaron al Salvador, se volvieron a la verdad. ¿Qué es la verdad? Salmo 119, versículo 142 y versículo 151, allí nos dice lo siguiente: tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Pero como no hallaron al Salvador, se volvieron a la verdad. La verdad es los 10 mandamientos, la ley de Dios. Jesús quiere salvarnos de nuestros pecados. Pecado es transgresión de la ley. Si alguna vez hemos perdido de vista a Jesús, es porque nos estamos dirigiendo hacia el pecado. Si ya no estamos en pecado. Si no estamos en pecado, nos estamos dirigiendo hacia el pecado. Por esa razón es que nos apartamos de Jesús. Pero como no hallaron a Jesús, volvieron a Jerusalén buscándole. Busquemos la verdad, que es la que nos va a acercar a Jesús. ¿Por qué es necesario hacer esto? En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 y 20 nos dice, ¿cómo vamos a hacer eso? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Debemos de buscar la verdad que está siendo pisoteada, que es la ley de Dios, ponerla por obra y práctica. Nos arrepentimos es del pecado y nos convertimos de él para no hacerlo más. Entonces Dios enviará a Jesucristo, que fue antes anunciado. Debemos de enseñarle a los niños, jóvenes, adultos y ancianos qué es la verdad, qué es lo que está siendo pisoteada. Los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos por guardar los mandamientos de Dios y no los mandamientos de los hombres. Dice esta cita lo siguiente: cuando la iglesia, cuando las iglesias, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el Estado. Escuchen bien, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Guarden en su mente esa palabra: cuando las iglesias principales influyan sobre el Estado. Cuando las iglesias principales influyan sobre el Estado. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Las iglesias van a influir al Estado por medio de las autoridades legislativas y judiciales, la Cámara de Representantes y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lean esto completo y lo entenderán así. Las iglesias principales de los Estados Unidos influirán sobre el Estado a través de las autoridades legislativas y judiciales. Hace algunos 4 años atrás creo,
más específico, en el 2016, para octubre y noviembre del 2016, yo le presenté esta noticia. Vamos a entender cómo se están desencadenando todas las verdades ocultas, todo lo que tiene que ver con el tiempo del fin. Esta noticia dice, Trump dice, designaré, esto es en el último debate presidencial, antes de él ganar la presidencia, debatiendo con Hillary Clinton, dice, designaré jueces de la Corte Suprema para anular el caso de aborto Roe y Wade. Esta otra decía del 2016 también, de aquel entonces. Albert Moore, los cristianos votaron por Donald Trump porque se opone al aborto. También votaron por Trump debido a cualquier número de otras cuestiones morales importantes. Sabemos que algo moral en la Biblia es la ley de Dios. Muy importante entender eso. También votaron los cristianos por Trump debido a cualquier número de otras cuestiones morales importantes. Recuerden, ellos votaron también porque se oponía al aborto. Esta otra no decía de aquel entonces, dice, ¿perderá América el caso Roe versus Wade en la administración de Trump? Trump es una seria amenaza para los derechos reproductivos, pero Roe, que se volverá a 44 años de edad, o sea, el caso iba a cumplir 44 años en ese entonces, podría ser más difícil de derribar que los que muchos piensan. Recuerden que Trump decía que él iba a nominar jueces a la Corte Suprema para que quiten el caso de Roe versus Wade. Esta noticia ahora, como ustedes ven que señala la flecha roja, es del 6 de julio del 2022. Y dice, los jueces de SCOTUS oraron con ella y luego citaron a sus jefes para acabar con Roe o para terminar con este caso. Una activista evangélica de derecha fue captada en video jactándose de que oraba con los jueces de la Corte Suprema. La mayoría de la Corte citó un escrito legal que su grupo presentó al revocar Roe versus Wade. Esta otra noticia dice, Trump se atribuye el final de Roe versus Wade después de que sus 3 jueces de la Corte Suprema votaron para anular el derecho al aborto. Recuerden, Trump en su último debate contra Hillary Clinton, antes de ser presidente, dijo que él iba a nominar jueces a la Corte Suprema para que terminaran con este caso, con el caso del aborto, con los derechos al aborto. Años después, así fue. Y en esta noticia de junio 24 del 2022, él dice que él se atribuye el final de Roe versus Wade. En las letras pequeñas, allí dice, el expresidente Donald Trump, quien nominó a 3 de los jueces de la Corte Suprema que votaron para anular el caso de Roe versus Wade, se dio crédito por el resultado. Sigue diciendo, Trump dijo que la decisión en el caso del aborto y otras recientemente anunciadas por la Corte solo fueron posibles porque entregué todo como prometió. O sea, él se está dando el crédito porque todo lo que él prometió que iba a hacer, lo hizo. La tercera dice, el republicano nominó a los jueces Neil Courage, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hago una pausa aquí. Y les repito, él en su debate contra Hillary dijo que iba a nominar jueces a la Corte Suprema para terminar con el caso de Roe versus Wade. Y ya vimos el resultado de eso. Y aquí mencionan los 3 jueces que él nominó: Neil Courage, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Estos 3 jueces son los últimos que ustedes ven en su pantalla en la parte de abajo. Neil Courage dice ahí que es un católico episcopal. Brett Kavanaugh, un católico romano. Y Amy Coney Barrett,
católica romana también. ¿Quién es Neil Courage? Neil Courage, yo le había presentado esta noticia en el 2017. Neil Courage, ¿qué dice acerca de él? Dice, mientras que el candidato del presidente Trump para la Corte Suprema es un episcopalino y él asiste a una iglesia episcopal en Boulder, Colorado. Neil Courage tiene algunas conexiones católicas significativas. ¿Cuáles son esas conexiones católicas? Sigue diciendo acerca de Neil Courage. Courage, de 49 años en aquel entonces, es el hijo de Anna Courage, la administradora de Ronald Reagan, del presidente de la Agencia de la Protección del Medio Ambiente. Cambio climático. Por ahí viene esto. Pero no hablaremos de eso hoy. Al igual que su madre, Neil Courage asistió a escuelas católicas, en su caso, la escuela de preparatoria jesuita de Georgetown. ¿Quién es Neil Courage? Asistió a una escuela católica de preparación jesuita de Georgetown en Washington, D.C. Jesuita, tiene enseñanza jesuita y es católico. Después de la universidad y la facultad de Derecho en Columbia y Harvard, respectivamente, Courage contrató al juez Anthony Kennedy, que también es católico. Punto 5. Courage recuerda a algunas personas de Scalia, un conservador, un originalista cuyas decisiones se alinearon con la doctrina católica. El otro fue Brett Kavanaugh. Kavanaugh nació el 12 de febrero del 1965 en Washington, D.C. y se crió en Bethesda, Maryland, o sea, la tierra de María. Kavanaugh se educó en Georgetown, en la escuela preparatoria de Georgetown y en el colegio de Yale. Su bachelor en 1987 y Yale, en la escuela de leyes de Yale University. Fue editor de notas para la Yale Law Journal. Es una escuela, la Yale University es una escuela jesuita preparatoria universitaria en North Bethesda, Maryland, para niños de 9 a 12 años, o sea, para niños del grado 9 al 12. Es una de las escuelas preparatorias más efectivas. El único internado jesuita en los Estados Unidos está ubicado en la Arquidiócesis Católica Romana de Washington, en 93 acres. O sea, que desde niño él fue instruido en las escuelas jesuitas. ¿Qué dice o qué decía el fundador de los jesuitas? Él decía, dame al niño durante los próximos 7 años y te daré al hombre. O sea, ellos forman desde niño a los hombres. Van instruyéndoles desde una edad muy pequeña. Ahora, si los jesuitas y católicos instruyen a sus adeptos desde muy niños, desde muy pequeños, entonces, ¿por qué nosotros, como el pueblo de Dios que tenemos la verdad, no podemos presentársela a nuestros jóvenes? Hay muchos que dicen, no prediquen el mensaje del tercer ángel porque asusta a los jóvenes. Sin embargo, el catolicismo está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Y nosotros, como vemos, en este sentido, vamos perdiendo la batalla al educar a nuestros hijos. ¿Cuál es la Yale University a la cual él acudió también? Es la Facultad de Artes Liberales de pregrado de la Universidad de Yale, fundado en el 1701. Es la escuela original de la universidad, aunque otras escuelas de la universidad se fundaron ya en el 1810. Toda Yale se conocía oficialmente como Yale College hasta el 1887, cuando sus escuelas se confederaban y la institución se renombró Yale University o Universidad de Yale. Esta universidad era la cual adquirían o iban a esta universidad el expresidente George W. Bush hijo y también el ex candidato a la presidencia John Kerry, como ustedes ven en sus pantallas. Esta universidad tiene una cesta, por así decirlo, donde hacen rituales que se llaman Skulls and Bones, el rito del 322 Skulls and Bones. La tercera que Trump había nominado era Coney Barrett. Ya vemos que Neil Courage es instruido en el jesuitismo por los católicos y Brett Kavanaugh también.
La tercera que Trump nominó para aquel entonces fue Connie Barrett. ¿Qué se dice de ella? Trump dice que podría nombrar a una mujer para el Tribunal Supremo, porque los evangélicos, los cristianos evangélicos, están arraigando a Amy Coney Barrett, el corresponsal político en jefe del CDN, David Brody, dice que los círculos evangélicos están entusiasmados con Amy Coney Barrett. Muchos de mis fuentes de naturales evangélicos la aman, creen que ella es la única que si tuvieran un sueño elegido para, debe ser ella. Dijo Broly el viernes en el Club 700. Barrett ha sido muy franca con sus puntos de vista católicos y con Dios. Los tres que el presidente Trump puso para la Corte Suprema son católicos instruidos en el jesuitismo. Nosotros sabemos la votación que tuvieron en la Corte Suprema en el 2015. Declara legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los 50 estados. Dice el Tribunal Supremo en una sentencia que desde hace meses ha sido foco de especulaciones. La elección fue de 4-5. Muy interesante. Son católicos la gran mayoría, pero no quedó allí, sino que después de que ellos tumbaron el caso Roe versus Wade, dice esta otra noticia. Operación Tribunal Superior, dentro de los esfuerzos de la derecha religiosa para invitar a los jueces de la Corte Suprema a cenar y a beber. O sea, siguen los evangélicos de derecha religiosa invitando a los jueces de la Corte Suprema a tener reuniones de cena y para beber. Un ex líder evangélico detalla el extenso programa de su grupo para influir. Recuerden lo que decía la cita, cuando las principales iglesias de los Estados Unidos influyan sobre el Estado. Recuerden eso. Dice aquí, un ex líder evangélico detalla el extenso programa de su grupo para influir en los jueces, toma Alton y Scalia a través de comidas y entretenimiento. Esta otra noticia nos dice, los jueces de la Corte Suprema oran con un influyente grupo legal cristianos conservadores, afirma un miembro. Vemos cómo los cristianos o los protestantes cristianos se están uniendo con el poder civil en oración y dirán mucho, eso es bueno que oren juntos. Pero recuerden que cuando la iglesia se une con el Estado para influir sobre ellos, para que pongan sus dogmas y doctrina, los cristianos estamos en contra del aborto. Eso es bueno. Vimos cómo Trump nominó a los jueces para que votaran en contra de esto y vimos 4 años después o 5 años después el resultado. Sí votaron ellos en contra del aborto. ¿Qué próxima votación tomarán ellos? ¿Será el de poner un día de descanso? ¿De poner el domingo en lugar del sábado? Esta otra dice lo siguiente. Los evangélicos de derecha se jactan de orar con los jueces de la Corte Suprema mientras presionan para influir en los casos. Nuevamente la palabra, para influir, o sea, los evangélicos o las iglesias protestantes están orando con los jueces de la Corte Suprema para influir en los casos. Esta otra dice, miembros de organizaciones evangélicas han discutido temas conservadores con jueces de la Corte Suprema en cenas laborales. Recordemos esto, siempre que la iglesia alcanza el poder civil, lo utiliza para perseguir a los que no estén de acuerdo con sus dogmas y enseñanzas. Recordemos esta noticia que vimos en el estudio pasado, donde esta representante del Partido Republicano decía, se supone que la iglesia debe dirigir el gobierno no debe dirigir a la iglesia. Decía ella, así es como los
pretendían nuestros padres fundadores. Ustedes pueden leer esta cita después. Y volvió a decir ella en esta semana lo siguiente. Lauren Borber dice que quiere que los pastores prediquen sobre cómo la iglesia puede influir en la dirección del gobierno. Ella quiere que los pastores prediquen sobre cómo la iglesia debe influir en la dirección del gobierno. Cuando las iglesias principales, decía la cita, influyan sobre el gobierno, entonces esta nación habrá formado la imagen de la jerarquía romana. Como vimos una vez esta imagen, iglesia y Estado salen a una cita. La Corte Suprema reemplazó el muro entre la iglesia y el Estado con una vidriera. ¿Cuál sería el próximo caso? ¿Qué ancho debe ser la puerta de una iglesia? Cuando la iglesia y el Estado se unieron en aquel entonces, el resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Eso es lo que se está tratando de lograr ahora, al ver cómo los líderes religiosos entran en oración con los jueces de la Corte Suprema para influir en ellos, para que los jueces dicten reglas y normas de la iglesia que la iglesia quiere que se lleven a cabo. Cuando hubo una unión, que el resultado fue el papado, una unión de la iglesia y el Estado, con el emperador de aquel entonces, Constantino, lo que sucedió el 7 de marzo del 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino I decreta que el día Soli Invictus, día del sol, es el día de descanso en todo el imperio. Eso es lo que viene. Y en eso es que está detrás, como dice esta carta pontificia del Consejo por Justicia y Paz, lo siguiente, en el punto 286. Las autoridades públicas tienen el deber de velar porque, por razones de productividad económica, no se nieguen a los ciudadanos el tiempo de descanso y culto divino. Escúchenme bien. Los empleadores tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. El punto 616 dice, los cristianos con respecto a la libertad religiosa y el bien común de todos deberían procurar que los domingos y los días santos o días festivos de la iglesia se reconozcan como feriados legales. Tienen que dar a todos un ejemplo público de oración, respeto y alegría, y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad. Todo cristiano debe evitar hacer exigencia innecesaria a los demás que les pidan observar el día del Señor, que ellos llaman domingo. El cambio del sábado es una señal o marca de la autoridad de la Iglesia romana. Aquellos que comprendiendo las aseveraciones del cuarto mandamiento, escogen observar el falso día de descanso en lugar del verdadero, están con ello rindiendo homenaje al único poder que lo ordena. La marca de la bestia es el día de descanso papal, que ha sido aceptado por el mundo en lugar del día señalado por el Señor. Si todos están aceptando el domingo que fue señalado por el catolicismo, ¿cuál es entonces el día señalado por Dios? En el libro de Ezequiel, el capítulo 20, los versículos 20 y 21 nos dicen lo siguiente: y santifica mis días de reposo. Dios quiere que santifiquemos su día de reposo, que es el séptimo día de la semana, el que nosotros conocemos como el sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Debemos de santificar los días de reposo, el día de reposo, que es la señal que nos distingue como pueblo de Dios. Dice el versículo 21,
Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Cuando se profana el día de reposo, viene la ira de Dios. Tanto así fue en aquel entonces en el desierto, como también lo será en el tiempo del fin para nosotros. Como nos dice el libro de Apocalipsis 14, los versículos 9 y 6. Dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, que es la ira de Dios. Como vemos estas uniones de las iglesias protestantes o el falso profeta de los Estados Unidos uniéndose con el gobierno, y se formará la imagen, entonces vendrá la persecución. Pero a los que adoran a la bestia y a la imagen y reciben la marca, su marca de autoridad, ellos van a recibir la ira de Dios, que es la ira de Dios. Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios son las 7 postreras plagas. Eso es lo que está sucediendo, hermanos queridos. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitan todas sus doctrinas. Y así, y aún así, hay personas en nuestro medio que no quieren que se instruyan a los jóvenes o a los niños, que se les enseñe el mensaje del tercer ángel. ¿Qué es y qué significa la ley dominical? El que reciba la marca de la bestia perecerá. El que reciba el sello de Dios vivirá para siempre. Cuando veamos estos poderes, las iglesias uniéndose con los gobiernos para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, dice Apocalipsis 16, 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Los que adoran a la bestia y a la imagen y reciben su marca, aunque vean todas estas cosas que vendrá sobre ellos, no se arrepentirán. Nosotros no queremos que nuestros niños, jóvenes o adultos o ancianos se pierdan por no tener conocimiento acerca de lo que es el verdadero mensaje para este tiempo. Como dice el libro de Osea 4:6, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré del sacerdocio. Y por cuanto tú te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Espero en Dios que esto no suceda con nosotros, sino que vayamos a Dios buscando el conocimiento y guardemos los mandamientos de Dios y no los mandamientos de los hombres. Recordemos siempre que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Tenemos una preparación que hacer. Dios le guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.